Señor Jesucristo. Y hoy, hermano, le damos gracias a Dios por este tiempo al cual estamos viviendo. Amén. Porque Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy queremos empezar a hablar, hermanos, sobre un tema que estamos hablando de la gracia, el camino de la gracia. Y hoy quiero enfatizar y ¿verdad? Y le doy gracias a Dios primeramente porque Norma está con nosotros en esta mañana. Aleluya, estamos orando por ella, por su esposo, familia y por cada uno de ustedes. A Yadira con sus hijos que se ven hermosos todos, aleluya. Qué bueno, y a cada uno, hermano, de que están aquí, le damos gracias a Dios. Amén. Sigamos orando por los otros. Hoy quiero compartir, hermano, una parte como wesleyanos que somos. Nosotros, nuestra doctrina teológica es arminio-wesleyana. Y queremos hablar de un tema que es la gracia salvífica. Ese tema tan importante, cómo somos alcanzados por el Señor. Y usted va a notar, los que llegaron y estuvieron en la clase bíblica, que la clase bíblica está conectada con el sermón porque es un proceso que queremos, la iglesia de Nazareno quiere que entendamos que nosotros creemos como iglesia y el camino para la gracia. Ahora, hermano, quiero que abra su Biblia. Vamos a ver dos historias diferentes con un mismo final. Dos historias completamente arbitrarias, pero tienen un mismo final. El final que nosotros también esperamos. Porque cada uno de los que están aquí tiene diferentes historias. Tienen diferentes caminos, pero todo conectado a uno que nos lleva a un lugar que deseamos estar. Yo quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 35, y también vamos a leer el capítulo 19, del 1 al 10. Toda esa porción la vamos a leer para estar en tiempo y espacio y conocer qué Dios nos quiere hablar hoy. Porque cuando usted viene a la casa de Dios, primero usted viene a adorar a Dios y glorificar su nombre. Y luego también queremos y venimos a la iglesia para escuchar el consejo de Dios. La palabra que llega a nuestro corazón nos activa la fe, nos llena de su gracia para continuar en un mundo pecaminoso en el cual vivimos. Por eso somos peregrinos y extranjeros. Ahora, dice la palabra del Señor, y quiero comenzar orando para leer la palabra. Padre, delante de tu presencia estamos. Te pedimos, Dios, que tú hables a través de tu siervo. Dame de nuevo de tu palabra. Quita toda cosa que no sea la que viene de parte tuya. Adoramos, Padre, y te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, maravilloso. Y nos ha convocado en la mañana de hoy para conocer y escuchar tu palabra. Para adorarte y bendecirte. Porque tú mereces toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el que vive. Leemos la palabra del Señor en Lucas capítulo 18, versículos 35 en adelante. Lee la palabra del Señor. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello.
y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Aleluya. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús le llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Padre, por tu palabra. Qué poderosa. Hoy quiero hablar, hermano, de esa gracia salvífica. Es importante que veamos, hermano, profundizar lo que es la salvación. ¿Qué creemos como iglesia? Es importante entender, hermano, que ha sido formada por una teología transaccional, que eso quiere decir que se entiende, aleluya, que la cruz es únicamente en términos de pago de una deuda. En otras palabras, hermano, nuestra teología creemos que no somos salvos por obras, no somos salvos por lo bueno que somos, no somos salvos por usted hacer bien a los demás. Eso es bueno, pero eso no te salva. Lo que salva al hombre es reconocer al que murió en la cruz del Calvario como su único y verdadero Salvador, y que por su sangre hemos sido perdonados. Entonces, hermano, que hoy en día han querido negar la eficiencia de Jesús en la cruz, donde Él expió nuestros pecados por su sangre. Es importante que entendamos que no todos los caminos nos llevan a Dios. Solamente hay un camino, y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene, aleluya, a Dios a través de otro, sino es por mí. Porque Jesús es el camino. Él es el único que nos conecta al Padre. Y si queremos tener eternidad con Dios, tenemos que servir a Jesús. Es importante, hermano,
que la salvación nos libera del pecado y nos hace presente en un Dios que nos llena cuando somos, aleluya, enteramente santificados. Ahora bien, entendamos esto, hermanos. Hay un problema en este mundo. Nosotros tenemos un gran problema. Usted y yo tenemos un gran problema. Es que a nuestra carne le gusta el pecado. Nuestra carne tiene tendencia al pecado y no a lo bueno. Hay una lucha, decía Pablo, y entendamos eso. Hay una lucha en cada uno de nosotros en hacer lo bueno, porque nuestra carne, el mundo y Satanás se confabulan para que podamos ir al pecado. El pecado crea condiciones equitativas. Entendamos esto. No hay pecado grande ni pequeño. No, hermano. No, es que hay pecados mortales, hay pecado, hermano. Pecado es pecado. Tan pecador es el que miente como el que roba. Pecador es y pecado es el maldiciente con el que adultera o fornica. Porque el pecado es una vida o es, aleluya, una rebeldía hacia Dios. El pecado es la violación de la confianza y la ruptura de una relación con nuestro Dios. Porque el pecado, en otras palabras, hermanos, es rebelión. El pecado es esclavitud. El pecado es muerte. Es alejamiento de Dios. Y fíjense que el domingo pasado yo le dije a ustedes que el hombre deja algo perfecto por el pecado porque desobedeció, rompió, violó, se rebeló a lo que Dios había determinado, diciéndole que no comiesen del árbol. Pero el hombre lo hizo. Y cuando hombre hablo de género, hombre y mujer. Por otras palabras, hermano, entonces tenemos que decir que el hombre necesita esa gracia de salvación. Porque somos pecadores. Porque fallamos. Porque por más que tratamos, en nosotros hay algo que nos lleva al mal. Pero ¿sabe algo, hermano? Cuando venimos a Cristo y somos justificados y comenzamos a ser regenerados por el Espíritu Santo, y cuando nosotros oramos y recibimos esa segunda obra de gracia, que la vamos a hablar después, que es la gracia, aleluya, bendecido sea el Señor, de que es santificación, la gracia santificadora. Pero antes de esa gracia tenemos que recibir la gracia de la salvación. No dude de su salvación. El que viene a Cristo
Él no lo echa fuera, Él no lo desprecia. Todo el que viene al camino, todo el que se acerca a esa gracia salvadora, alcanzará salvación. No importa el pecado que hayas cometido. No importa las fallas que hayas hecho. Por más pecaminoso haya sido tu pecado, por más profundo, por más sucio que haya sido, en Cristo Jesús, por su sangre, Él te perdona y te redime. Ahora bien, hermanos, miremos la historia que acabamos de leer. Es interesante, hermano, porque esta historia también se encuentra en Marcos capítulo 10. Versículo, te digo ahora, 46. En esas dos versiones, bajo la óptica de Lucas, que Lucas es un médico, y en la óptica de Marcos, que Marcos no vivió eso, sino que Marcos escucha, y esa historia se la narra Pedro, porque todo lo que Marcos escribe es porque Pedro se lo dijo, porque Marcos no vivió con Jesús en ese tiempo. Son datos que usted tiene que saber. Es interesante porque Pedro y Marcos, en este caso, el Evangelio de Marcos, narra prácticamente todo igual. Lo único que uno tiene un detalle y otro, pero es lo mismo. Fíjense que Marcos y Lucas dicen que había un ciego, y ese ciego tenía que haber sido reconocido. En el caso, aleluya, de Lucas no le llama por su nombre, pero Marcos sí, y Marcos dice que se llama, alabado Dios, Bartimeo. Es la única diferencia. ¿Y por qué Marcos lo escribe? Porque Pedro es el que le dice el nombre. Fue tan grande ese milagro que se marca en ese evangelio. También está aleluya, en Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34, pero no vamos a hacer, prácticamente está en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Pero Marcos le dice que ese ciego se llama Bartimeo. Es importante porque Bartimeo era un ciego conocido. Es como esas personas que se ubican en los pueblos, que tienen situaciones, algunos de locura, otros que tienen unas características, y es una persona reconocida en el pueblo como aquel que está allí sentado. Se llama Bartimeo porque es el ciego que ha estado por años en aquella esquina. ¿Entienda eso? Yo no sé en Cabo Rojo si hay una persona así, que usted sabe que todo el mundo conoce su nombre porque ya tiene una característica. Toda la gente lo sabe. En el pueblo donde yo me crié, había un hombre bueno, pero tenía su locura, se llamaba, le decían malandrín. Era una persona ilustre y reconocida, ¿verdad? Era una persona que todo el mundo sabía. Así era Bartimeo. Y Bartimeo estaba en su esquina, estaba en su lugar. Y al oír una gran multitud, tanto Mateo, Marcos y Lucas dice que había una gran multitud. Y cuando dice que había una multitud, no eran 2 o 3, eran de cientos a miles. Porque si cogemos el ejemplo de la división de los panes y los peces, eran 3,000, en otro dice 5,000. Mire, para calcular más de 500 a 1,000 personas es una multitud. Y usted sabe que cuando 500 o 1,000 personas están hablando, lo que hay un ¿qué? Un bullicio.
Pero qué interesante es ver que allí hay un hombre que al escuchar, porque cuando Bartimeo escucha primero ese gran ruido, ese gran bullicio de la gente, él dice, algo está pasando. No es normal, o es el gobernador, o es el senado, o es alguien ilustre que está pasando, porque lo que está escuchando no es normal, porque él era ciego, él simplemente se dejaba llevar por el sentido de la audición. Y pregunta, ¿qué es aquello? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanto ruido? Y le dicen, ¿qué está pasando, Jesús Nazareno? Oiga, hermano, no es ilógico pensar, tiene que usted entender que como Bartimeo estaba todos los días en la calle, Bartimeo tuvo que haber escuchado los milagros que Jesús había hecho en otros lugares. Bartimeo tenía que saber lo que Jesús había hecho con otros ciegos. Que a uno cogió barro, escupió y se lo puso en los ojos y le dijo, lávate. Y cuando se lavó, empezó a ver. Tuvo que haber escuchado que 10 leprosos fueron a Jesús. Y cuando iba, Jesús le dijo, vayan de camino, muéstrense a los sacerdotes. Alabado Dios. Y cuando iban de camino fueron sanados. Bartimeo tenía que haber conocido, aleluya, algo de Jesús. Y cuando vemos, hermano, la ley de Moisés decía que Bartimeo tenía que haber estado en esa condición porque era un pecador. Porque para la conmovisión de los, aleluya, de los israelitas en aquel momento era que cuando una persona estaba en esa situación, ciego, mendigando, leproso o otras enfermedades que para ellos eran de maldición, era porque esos hombres o ellos habían pecado o su familia eran pecaminosas. No está muy alejado de hoy en día. Hoy en día hay mucha gente que piensa que si te da cáncer es porque pecaste. O porque si te dio X o Y enfermedad es porque eres pecador. Oiga, hermano, la conmovisión de aquel tiempo todavía hay gente que piensa igual. Que cuando se enferman es porque algo hizo. Usted no se ha encontrado gente así, no, es que a lo mejor falló. No es porque no tiene fe. No es porque es X o Y y Z, hermano, el cuerpo se va a enfermar. Por mejor que usted coma, por mejor usted puede hacer el ejercicio de la vida, pero caminando y cogiendo se puede romper un pie. Después dar un ataque cardíaco. Porque usted nació para morir y de algo va a morir. Entonces la gente todavía hoy tiene en la mente el mismo pensamiento de los judíos, de los israelitas, de que si estaba enfermo de gravedad era porque esa persona era pecadora. Y sabemos que no es así. Mire, le voy a decir más, hermano. Escúchelo bien lo que le voy a decir. Aún a los hijos de Dios le va a dar depresión. Y no es porque le dé depresión, significa que está en pecado, está endemoniado. Porque a los hombres de Dios en la Biblia me relata historias de gente que han sido y han estado en profunda,
aleluya, depresiones. Y no es porque son hijos de Satanás, porque fallaron o pecaron, no. Y Dios sabe eso, hermano. Pero aquí está este hombre. Y cuando este hombre escucha que es Jesús el que está pasando, se activa la gracia salvadora. Ya la gracia previniente había sido ejecutada. ¿Cómo? Que le había llegado a aquel hombre la historia de que Jesús había hecho milagros. Ya Dios estaba tratando con él. Ya el camino estaba preparado. Y este hombre, al escuchar que está pasando, Jesús dijo: no puedo desaprovechar esta oportunidad. Esta es la única oportunidad que tengo en la vida. Yo quiero que sepa algo. Hay oportunidades que vienen una sola vez a la vida. Hay oportunidades que si usted no la aprovecha en el tiempo, no volverá a suceder. Y en este caso de Bartimeo está en esa situación. Y cuando escucha eso, empezó a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso que está diciendo es la promesa del Mesías que fue dada a David. Eres tú, sálvame. En otras palabras, cuando él hace esa declaración, le está diciendo: el ungido, el Mesías, el que es de venir de la familia de David, ten misericordia de mí. Oiga, hermano, y quiero que sepa algo. Siempre el mundo va a tratar de callarte. Siempre las situaciones de la vida van a querer callarte. Van a querer que no alcance la salvación. Todo el mundo se viró y le dijo: cállate, trata y tranquilo. Dice, los que iban delante lo reprendían. Tanto en Mateo, Marco y Lucas dice lo mismo, que todo el mundo lo mandó a callar. Es que cuando la salvación va a venir a tu casa, el diablo va a tratar con todos los que están alrededor tuyo de que no puedas ver la gracia salvífica. Pero entonces hay un deseo grande, porque el trato de Dios con Bartimeo es tan duro que Bartimeo, en vez de callarse, comenzó a gritar de tal manera que Jesús lo escuchó. Jesús lo escuchó. Yo quiero decirte que aunque la multitud sea grande, yo quiero decirte algo: aunque el mundo te mande a callar, aunque las circunstancias y el enemigo se levante y te dice: cállate, no digas nada, entonces si tú clamas a Dios, por eso Jeremías dijo: clama a mí y yo te responderé. Bartimeo clamó más duro, porque hay veces que hay que ser violento en la batalla y creerle a Dios por encima de las circunstancias. Y Bartimeo no tomó miedo. Bartimeo se hizo fuerte. Por eso la Biblia dice que los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Porque eso es un violento, uno que el diablo, el mundo y todo quiere callarte, pero él no se amedrenta y sigue gritando y clamando a un Dios vivo y real. Y quiero darte buena noticia: Dios te escucha. Quiero darte buena noticia: Dios te escucha. Dios te manda a llamar. Aleluya. Crea, mire, hermano, eso es para estar alegre.
Dios te manda a llamar. No solamente tus gritos se quedan en el olvido, sino que Él se detiene y comienza y dice, manda a buscarlo. Ahí lo dice. Jesús entonces, deteniéndose, lo mandó a traer a su presencia. Cuando tú clamas, cuando tú quieres las cosas para tu familia, para ti, tu familia, clama, aunque el mundo se venga contra ti, clama, porque hay un Dios poderoso que te dice, ven hacia mí. En Marcos me gusta algo que Lucas no lo dice. En Marcos dice que cuando Jesús lo mandó a llamar, Él soltó la capa. Él tiró la capa. Eso es una señal de creer. Porque la capa representaba su pecado. Ser un mendigo. La capa era representativo de que era un mendigo. La capa era un representativo de que él necesitaba de la misericordia de otro, pero al soltar la capa tiene la fe que el que lo mandó a llamar lo va a sanar. No se la llevó. Dice que la tiró. Mire ahí en Marcos capítulo 10, versículo 50 dice: Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Muchas veces nosotros tenemos que soltar las quejas, los lamentos, lo que nos está paralizando, la culpa que te está cubriendo, que te aleja de Dios. Hay que soltarla, hay que tirarla, hay que echarla afuera y comenzar a caminar en pos de que te mandó a llamar, que es poderoso. Todopoderoso, todas las rodillas se postran ante Él. Y es interesante que Él la tira y va al encuentro del Señor. Y la Biblia me dice que Jesús le dijo: yo quiero que tú escuches esta palabra, porque Jesús no va hasta que tú entiendas. Yo estoy leyendo un libro que lo escribió el doctor Melvin de Jesús, el pastor doctor Melvin de Jesús. Se llama Rotos pero funcionando. Es importante que aunque estemos rotos, sigamos funcionando en el Señor. Es interesante, hermano, porque Jesús te dice: ¿qué quieres que te haga? Si usted va a Mateo, le dice la misma pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y si va a Mateo, le dice lo mismo: ¿qué quieres que te haga? Yo quiero que sepa que cuando Él te mande a llamar, Él te preguntará: aleluya, Luis, ¿qué tú quieres que yo haga? Sandra, ¿qué tú quieres que yo haga en tu vida? Yadira, ¿qué tú quieres que yo haga en tu vida? Rubén, ¿qué tú quieres que yo haga en tu vida? Aleluya. Sara, ¿qué tú quieres que yo haga en tu vida? Norma, ¿qué tú quieres que yo haga en tu vida? Aida, ¿qué tú quieres que yo haga en tu vida? Leslie, ¿qué tú quieres que yo haga en tu vida? Jesús te preguntará: ¿qué quieres que haga en tu vida? Y es interesante porque Jesús le dice: recibe lo que viniste a buscar, porque tu fe te ha sanado. Oh, aleluya. Y si a eso lo conectamos, hermano, con el segundo relato de la Biblia que acabamos de leer,
en Lucas capítulo 19, ahora nos habla de otro hombre bajo otro concepto. Jesús salva a Bartimeo y llega, aleluya, aleluya, a Jericó. Y allí había un hombre de baja estatura. Dice que era un hombre pequeño de estatura. Tan pequeño que él sabía que no podía ver a Jesús si se quedaba en la tierra. Yo quiero que sepa algo, hermano. Zaqueo tiene que haber escuchado de Jesús también. Ahí estamos de nuevo, que la gracia previniente está trabajando en Zaqueo, y ahora la gracia previniente hace que Zaqueo tenga un anhelo de conocer quién es ese que he escuchado tanto. Jesús, hay una canción que dice: Jesús está pasando por aquí, pide lo que quieras. Y Zaqueo reconoce y anhela ver a Jesús. En el caso de Bartimeo, el que pide el milagro es Bartimeo. Pero ahora dice la Biblia que Zaqueo, entendiendo eso, se sube a un árbol de sicómoro. Si usted sabe que un árbol de sicómoro es una higuera africana, es un árbol que tiene un tronco y unas raíces grandes, fuertes, que sus ramas son redondas, que tiene una altura aproximadamente de 10 metros de alto, frondoso. Y lo interesante es que la altura del árbol de sicómoro es por sus ramas. Y Zaqueo, que es un hombre pequeño, trepa por el árbol y te pone en una rama a ver a Jesús. Aleluya. Es que a veces, hermano, el anhelo y el deseo y esa gracia salvificadora de Cristo, aleluya, con la gracia previniente, pone un deseo, un anhelo en el hombre. Y cuando Jesús pasa por aquel lugar, aquellas personas que están anhelando algo, deseando un toque, son tocados. Es interesante porque estando allí Zaqueo, y Zaqueo conocía también la ciudad, que dijo: por aquí obligado tiene que pasar Jesús. Y Zaqueo no era cualquier persona. Zaqueo era el jefe de los publicanos. Y dice la Biblia que era muy rico. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Y eran gente odiada por el pueblo de Israel. Lo consideraban traidores, porque se habían unido al imperio romano. Y ellos podían hacer y deshacer, cobrar de más, robar. Y el imperio romano los respaldaba. ¿Entiende esa dimensión? Un hombre despreciado por su pueblo. Un hombre que tenía que andar con guardaespaldas, porque si no andaba con guardaespaldas, tras que era odiado, era pequeño, que cualquiera le podía dar una bofetada. Y él tenía que andar con gente que lo vigilara. Pero de lo vil y lo menospreciado de esta sociedad, escoge Dios para avergonzar a los sabios. Es interesante que cuando Jesús llega hasta el árbol del sicómoro, con una gran multitud, Jesús se detiene, mira hacia arriba, ve a las ramas, aleluya, a Zaqueo, le dice: Zaqueo, usted tiene que entender
cómo Zaqueo se tuvo que haber estremecido cuando el Señor lo llama por su nombre. Jesús sabía su nombre. Imagínese que usted esté en un lugar y venga alguien que usted nunca ha conocido, que nunca ha visto y que te llame por tu nombre. Pero qué bueno saber que Dios conoce tu nombre. Qué bueno saber que Dios es un Dios de trato personal. Que su gracia salvífica no es general. Él te conoce por tu nombre. Él sabe cada uno de las cantidades de pelos que tú tienes. Dime cuántos pelos tienes tu sangre en tu cabeza. No sabe, pero Dios sí. Alabado sea el Señor. Es interesante porque Jesús le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dios quiere entrar a tu vida. Dios quiere entrar a tu casa. Y Zaqueo descendió a prisa, dice la Biblia. Y es interesante porque a Jesús no le importa lo que digan los demás. Aleluya. Jesús no le importa lo que la gente piense. La gran multitud comenzó a murmurar y este sabrá que se va a quedar en la casa de un pecador. Jesús no le importa eso. Jesús se mete en los lugares más podredumbre, donde más pecado hay. Por eso la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, porque el Dios poderoso es el Dios que tiene misericordia de los perdidos, de los menospreciados, de los que la gente, aleluya, la sociedad no quiere saber. Dios sí quiere saber de ellos. ¿Está usted dispuesto a ir a esos lugares? Porque Dios no mandará ángeles. Dios no mandará gente, aleluya, del espacio, si no hay más que del cielo, de la tierra. Dios mandará hombres y mujeres que quieran ir a esos lugares a buscar de los menospreciados de la sociedad. Hombres y mujeres que Dios quiere alcanzarlos para su gracia, para su gloria. Y la Biblia me dice que el impacto de la salvación sobre este hombre es tal que si usted lo compara paralelamente al joven rico que viene a Jesús y le dice: Jesús, ¿qué necesito para ser salvo? Y dice: nada, todo está bien, solamente una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sírveme. Y aquel hombre dijo: espérate, yo de quedarme pobre, porque era muy rico, pero ahora este rico, sintiendo el impacto de Dios en su corazón, esa gracia santificadora, dice y declara: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Oiga, hermano, es una salvación, porque lo que había, y entienda esto, el que gobernaba la vida de aquel Zaqueo antes de Cristo era ser cada día más rico. Lo que dirigía la vida de Zaqueo era la ambición al dinero, era al Dios Mamón. Pero ahora deja al Dios Mamón, que es el Dios de la riqueza, y se va con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios hace una transformación en el corazón de ese hombre, de tal manera que dice: doy la mitad a mis pobres, y si he defraudado a alguien, no le devuelvo lo mismo, dice que le devolverá 4 veces lo que le robó. Jesús dice: cuando hay una transformación, cuando hay un cambio en la vida del hombre, Jesús hace algo grande y le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa.
La gracia salvífica te levanta del estado de miseria. La gracia salvadora de Cristo te remueve las persianas del pecado y te conecta con el Dios de los cielos para que puedas recibir la gracia santificadora. La gracia salvadora te restaura a un sentido de comunidad. ¿Por qué digo eso? Porque ahora Zaqueo no solamente piensa en él, sino que dice que de lo que tengo lo voy a compartir con la comunidad. Un cristiano conectado con Cristo piensa en los demás. La gracia salvadora salva tu casa, te limpia y salva, y te redarguye y te libera. Y para terminar, hermano, la gracia salvadora nos restaura y nos alcanza para ser llenos de su poder. Por eso, hermano, Jesús dice a este hombre, y dice a aquellos que murmuraban alrededor de Jesús. Jesús, conociendo el corazón de estos hombres, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, y aquí se resume lo que es la gracia salvadora, porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le debemos dar gracias a Dios por esa gracia, porque por eso somos salvos. Padre, he predicado tu palabra. Tal como me la has dado, le he compartido a tu pueblo. Mira los que nos ven a través de las redes sociales, bendícele, Señor. Háblale, tócale, y que ellos puedan, aquel que no ha recibido a Cristo, pueda reconocerte como el único y verdadero Dios. Te damos gracias, Señor, por tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor.